El ardiente verano de 1962 en Chile, donde la selección checoslovaca escribió una de las epopeyas más trágicas y heroicas de la historia del fútbol mundial. Fue una trayectoria increíble para una generación dorada que ascendió desde la condición de desvalidos hasta la final contra la poderosa Brasil. Han pasado 64 años y el tiempo ha marcado sus vidas de diversas maneras: triunfos, sutiles puntos de inflexión e incluso momentos de tristeza. Repasemos las páginas del álbum de vida de aquellos caballeros de la cancha de aquella época. Andrzej Kwasniak encarnaba la imagen de un arquitecto silencioso pero poderoso en el medio campo. A los 26 años, en la plenitud de su carrera como futbolista, disputó los 6 partidos sin perderse ni un solo minuto. Aunque no marcó goles, la influencia de Kwasniak fue inconmensurable. Marcaba el ritmo y servía como centro de distribución del balón gracias a su excelente juego aéreo, gracias a su altura ideal y a su inteligencia para ocupar los espacios. La imagen de un mediocampista alto y sereno, manejando el balón en medio de una multitud de rivales, se convirtió en un símbolo de la solidez del equipo ese año. Tras marcharse de Chile con una medalla de plata, Kwasniak regresó y construyó un verdadero imperio en el Sparta de Praga. Se convirtió en un ícono inmortal, el jugador del siglo en el corazón de la afición capitalina. Su carrera fue una época de dedicación, donde no solo fue jugador, sino también un verdadero líder espiritual. Más tarde, se embarcó en una aventura jugando en Bélgica antes de retirarse y volver a entrenar. Fuera de la cancha, Kwasniak era un hombre ingenioso y compasivo, siempre dispuesto a ayudar a los jóvenes talentos. Vivía una vida sencilla, dedicando tiempo a su familia y a los partidos de fútbol amateur de exjugadores estrella. Una extraña constancia se evidenciaba en él, en la cancha, un pilar fundamental. Fuera de ella, una fuente de apoyo espiritual. Sin embargo, el 2 de junio de 2007, a los 71 años, el corazón del gigante bromista dejó de latir tras una larga batalla contra el cáncer de pulmón. Su fallecimiento dejó un enorme vacío en el estadio Letna, donde aún se le recordaba como una leyenda eterna. Josef Masopust fue posiblemente el mayor artista de Checoslovaquia en el Mundial de 1962. A los 31 años, Masopust demostró un estilo futbolístico sublime. Marcó el primer gol de la final contra Brasil, un momento que dejó al mundo sin aliento. Su estilo de juego era conocido como el slalom de Masopust, un regate delicado y elegante como el de un esquiador que se abría paso sin esfuerzo entre las defensas rivales. No era solo un centrocampista, era el alma, el conductor del juego, con una visión táctica muy adelantada a su tiempo. Tras su gloriosa temporada de 1962, Masopust recibió el Balón de Oro europeo, convirtiéndose en el primer jugador del Bloque del Este en lograr esta hazaña. Continuó jugando para el Dukla de Praga antes de mudarse a Bélgica para jugar y posteriormente convertirse en el entrenador de la selección nacional. La vida de Masopust fue un testimonio de humildad. A pesar de ser una superestrella mundial, mantuvo un estilo de vida sencillo y caballeroso. Siempre priorizó el bien común y fue conocido por su absoluto espíritu de juego limpio. Su talento en el campo y su virtud fuera de él parecían fusionarse a la perfección en una sola persona. Sin embargo, esa legendaria trayectoria terminó el 29 de junio de 2015. Falleció en Praga a los 84 años, dejando un vasto legado que incluía no solo títulos, sino también la ética de un jugador profesional. Incluso ahora, su estatua frente al Estadio Dukla sigue siendo un lugar donde los aficionados al fútbol acuden a rendir homenaje a un caballero de la cancha.
A sus 30 años, Ladislav Novák encarnaba el espíritu de acero de Checoslovaquia. Como capitán, liderando al equipo durante los 6 partidos en Chile, Novák era un lateral izquierdo completo, un líder inquebrantable. Con 75 partidos con la selección nacional, ostentaba el récord de mayor número de capitanes en aquel momento. Su serenidad, su capacidad para leer el juego y su inquebrantable espíritu de lucha sentaron las bases para que jugadores como Masopust brillaran. En el campo, era un comandante estricto, pero también un hermano mayor protector para sus compañeros más jóvenes. La posterior carrera de Novák como entrenador fue igualmente brillante, liderando al Dukla de Praga a numerosos campeonatos y pasando una considerable cantidad de tiempo trabajando en Bélgica. Su vida personal estuvo marcada por la disciplina y la lealtad. Era un hombre reservado, dedicado por completo al fútbol y a su familia. Muchos dicen que su tenacidad en el campo reflejaba su honestidad y carácter inquebrantable fuera de él. Nunca eligió el camino fácil, siempre el correcto. El 21 de marzo de 2011, este gran capitán falleció a los 79 años. Su muerte, tan solo unos meses después de la de su íntimo compañero Jan Popluhar, fue como una última promesa entre 2 veteranos. Novák ya no está, pero el espíritu de capitán sigue siendo una valiosa lección de dedicación y responsabilidad para las futuras generaciones de jugadores. Svatopluk. Pluskal era la luna silenciosa que iluminaba los rincones más oscuros del mediocampo checoslovaco. A sus 31 años, Pluskal era un líbero incansable. En 6 partidos del Mundial de 1962, realizó las tareas más sucias: entradas, intercepciones y recuperaciones para que sus compañeros brillaran. Su estilo de juego era simple pero fríamente efectivo. No necesitaba regates elaborados. Una sola entrada precisa bastaba para romper el ataque rival. El sacrificio de Pluskal fue clave para el buen funcionamiento del sistema táctico checoslovaco. Tras dejar el campo, Pluskal se dedicó a la dirección técnica, dirigiendo al Bohemians de Praga y a varios otros clubes. Fuera de la cancha, era un hombre de pocas palabras, introvertido y extremadamente humilde. Nunca compitió por la fama con nadie, conformándose con su papel secundario. Sin embargo, sus últimos años estuvieron marcados por problemas de salud derivados de las persistentes lesiones sufridas durante su carrera como jugador. Su comportamiento tranquilo en el campo pareció influir de forma extraña en su vida, ya que optó por una vida tranquila y alejada de los medios en Praga. El 29 de mayo de 2005, Pluskal falleció a los 74 años debido a complicaciones derivadas de un derrame cerebral. El mundo del fútbol perdió a un trabajador dedicado, pero su nombre permanecerá para siempre indisolublemente ligado a Masopust, un testimonio del poder del sacrificio silencioso. A los 26 años, en Chile en 1962, Jan Popluhar era el mejor defensa central que el fútbol checoslovaco, y posteriormente eslovaco, había dado jamás. Con su impresionante altura y su magistral criterio, era el terror de cualquier delantero. Pero lo que hizo inmortal a Popluhar no fue solo su talento, sino también su carácter. En el partido contra Brasil, cuando Pelé se lesionó y tuvo que permanecer en el campo porque no le permitieron ser sustituido, Popluhar pidió a sus compañeros que no le hicieran una entrada brusca al rey del fútbol. Esa acción se convirtió en uno de los momentos más bellos de la historia de los mundiales, un símbolo de noble juego limpio. Popluhar fue posteriormente elegido jugador del siglo de Eslovaquia. Tuvo una brillante carrera en el Slovan Bratislava y posteriormente en el Lyon francés. Fuera del campo, fue un hombre amable e intelectual que siempre defendió los valores morales tradicionales. Vivió una vida ejemplar, respetado por todos sus rivales.
Su carrera y su vida fueron una línea recta de integridad. Dedicó gran parte de su tiempo a actividades benéficas y al desarrollo del fútbol juvenil en su país natal. Pero ni siquiera esa torre resistió las leyes del tiempo. El 6 de marzo de 2011, Jan Poplujar falleció en Bratislava a la edad de 75 años. Su fallecimiento fue una gran pérdida, pero el noble espíritu que dejó en el campo en 1962 será para siempre un faro que iluminará los valores humanos en el fútbol. Adolf Scherer, a sus 24 años, era la amenaza ofensiva más temible de Checoslovaquia en el Mundial de 1962. Con 3 goles cruciales, especialmente el impresionante doblete contra Yugoslavia en semifinales, le abrió el camino a la final a su equipo. Scherer poseía un instinto asesino, con potentes disparos de larga distancia y una colocación increíblemente inteligente. En el campo, era como un leopardo cazador, siempre esperando la oportunidad de liquidar a su oponente. La explosiva actuación de Scherer ese año fue una de las mayores sorpresas del torneo. Tras su gloria en Chile, la vida de Scherer dio un giro turbulento. Decidió emigrar a Francia en 1973 en busca de nuevos horizontes, una decisión que lo convirtió en un extraño en su patria durante décadas debido a la situación política. En Francia, jugó en el Nîmes Olympique y rehizo su vida desde cero. Scherer fue un hombre decidido y de voluntad fuerte, que no temía afrontar los desafíos. Su vida en el exilio fue una serie de incansables esfuerzos por imponerse en una tierra extranjera. Vivió una vida tranquila en el sur de Francia, regresando solo ocasionalmente a su patria tras la caída de la cortina de hierro, justo cuando parecía que el héroe de ese año disfrutaría de una vejez tranquila. Adolf Scherer falleció en Francia el 22 de julio de 2023, a los 85 años. Fue el último miembro del once inicial de la final de 1962 en dejar este mundo, cerrando un capítulo glorioso en la historia del fútbol checoslovaco. Sin William Cruyff, la trayectoria de Checoslovaquia podría haber terminado en la fase de grupos. A los 30 años, Cruyff tuvo un torneo fenomenal, casi irreal. Apodado el Gato Negro, realizó una serie de paradas espectaculares, especialmente contra Hungría y Yugoslavia, lo que le valió el premio al mejor portero del Mundial de 1962. Cruyff poseía reflejos bestiales y una excepcional percepción espacial. A pesar de cometer un error en la final, nadie puede negar que fue el héroe que guió a Checoslovaquia hasta la fecha. Tras el torneo, Cruyff volvió a jugar en el Slovan Bratislava y posteriormente en el Lokomotiva Košice. Su vida tras la retirada fue bastante tranquila. Trabajó en una tienda de deportes y entrenó a jóvenes porteros. Cruyff era un hombre de pocas palabras que a menudo reflexionaba sobre los altibajos de la vida. Cargó con la tristeza de su error en la final durante muchos años, pero finalmente encontró la paz con su familia. Un portero con altibajos en el campo, pero un hombre amable y sencillo fuera de él. Sin embargo, el 1 de septiembre de 2007, el Gato Negro exhaló su último suspiro en Bratislava a los 76 años. Falleció en silencio, tal como vivió sus últimos años, dejando tras de sí la imagen de un portero valiente que una vez asombró al mundo. A sus 21 años, Josef Jelinek fue una de las jóvenes promesas checoslovacas en Chile. En 5 partidos, Jelinek fue un extremo rápido y habilidoso. Se combinó a la perfección con Masopust para crear peligrosas ocasiones de ataque. Con su energía y entusiasmo juvenil, Jelinek nunca rehuyó el contacto físico y siempre lanzaba centros de gran precisión. En la cancha,
Era un torbellino por la banda izquierda, un artista de carreras rapidísimas. La carrera de Jelinek estuvo ligada posteriormente al Dukla de Praga antes de jugar en los Países Bajos con los Go Ahead Eagles. Tras retirarse, dedicó la mayor parte de su tiempo a entrenar equipos juveniles y a trabajar en organizaciones de fútbol comunitario. Jelinek es un hombre de espíritu libre, alegre y optimista que sabe cómo equilibrar la gloria pasada con la felicidad presente. Fuera del campo, es un abuelo amable, que siempre les cuenta a sus nietos sus gloriosos días de verano en Chile con orgullo manifiesto. Afortunadamente, a sus 84 años, Józef Jelinek sigue vivo y coleando en Praga. Es uno de los pocos testigos vivos de aquella final, apareciendo con frecuencia en eventos conmemorativos y sirviendo de inspiración a jóvenes jugadores por su pasión y perseverancia. Jan Lala, de 23 años, fue un eslabón indispensable en la defensa checoslovaca. Fue titular en los primeros 5 partidos y solo se perdió la final por lesión, una de las mayores derrotas del equipo contra Brasil. Lala es un defensa moderno, no solo bueno defendiendo, sino también muy activo apoyando el ataque. Su estilo de juego se basa en la resistencia, la alta disciplina y una excelente percepción de la situación. En el campo, es un defensor discreto, pero extremadamente confiable. Tras el torneo, Lala se convirtió en una leyenda de la Slavia de Praga con cientos de apariciones. Curiosamente, tras retirarse, no se dedicó a la carrera de entrenador, sino a la diplomacia, trabajando en Suiza. Su serenidad y su agudo intelecto en el campo contribuyeron a su gran éxito en su nuevo cargo. Lala era un intelectual con un estilo de vida elegante y siempre fue respetado por su erudición. Vivió una vida adinerada, viajando entre países, pero su pasión siempre estuvo ligada al fútbol checoslovaco. Hoy, a sus 87 años, Jan Lala sigue disfrutando de sus tranquilos años de juventud. Sigue viendo los partidos de la Slavia de Praga con regularidad, y es la prueba más clara de que un futbolista puede alcanzar un gran éxito en ámbitos completamente diferentes tras la retirada. Józef Adamek llegó a Chile en 1962 a los 20 años, convirtiéndose en el jugador más joven del equipo. Aunque solo jugó 3 partidos y no había marcado ningún gol, su energía y su hábil técnica individual prometían convertirse en una gran estrella. Adamek poseía una zurda mágica y un estilo de juego espontáneo. Jugaba con la confianza de un joven, sin temor a rivales de talla mundial. Tras el Mundial de 1962, Adamek se convirtió en uno de los mejores delanteros de la historia checoslovaca. Marcó 170 goles en la Liga Nacional y es especialmente famoso por su triplete contra Brasil en 1968. Tras retirarse, se convirtió en un entrenador de fuerte personalidad, directo y algo irascible al margen. Sin embargo, tras esa apariencia dura, se escondía un corazón bondadoso y un apasionado amor por el fútbol en su Eslovaquia natal. Dedicó toda su vida al Spartak Trnava. Su vida fue una sinfonía llena de brillantes notas altas. Pero la Nochebuena del 24 de diciembre de 2018, Józef Adamek falleció a los 76 años en Trnava. Su fallecimiento durante unas vacaciones familiares fue una emotiva despedida para los aficionados al fútbol de Europa del Este, dejando tras de sí la imagen de un talentoso delantero cuyos disparos de larga distancia electrizaban a las gradas. A sus 28 años en aquel mundial, Józef Kadrava era un auténtico cuento de hadas. No era un jugador completamente profesional. Antes de ir a Chile, todavía trabajaba en una central eléctrica. Sin embargo,
Fue él quien marcó el invaluable gol de la victoria en la semifinal contra Yugoslavia, clasificando a Checoslovaquia a la final. Cadavrà tenía un estilo de juego potente y pragmático y un excelente remate de cabeza. Representaba a la clase trabajadora checoslovaca, resiliente, trabajador y siempre brillante cuando se le presentaba la oportunidad. En 1967, Cadavrà decidió mudarse a Austria para jugar y establecerse allí, convirtiéndose en refugiado político tras la convulsión en su país natal. En Viena, jugó al fútbol en pequeños clubes mientras trabajaba en la industria ferroviaria. Su vida en un país extranjero estuvo llena de dificultades, pero nunca se arrepintió de su decisión. Cadavrà era optimista, alegre y poseía una resiliencia extraordinaria. Solo regresó a su tierra natal tras el cambio de régimen político. La fortaleza de un trabajador en el campo de fútbol pareció haberle acompañado en su vida, ayudándolo a mantenerse firme en medio de las tormentas de la época. El 5 de agosto de 2019, Josef Cadavrà falleció en Viena a los 85 años. Dejó una inspiradora historia de cómo una persona común y corriente pudo dejar huella en la historia de la Copa Mundial. Tomáš Pospíšil, de 25 años, jugó 3 partidos con Chile, incluyendo la histórica final. Es un delantero versátil, inteligente y con una gran astucia táctica. Aunque no marcó, sus movimientos sin balón y sus asistencias contribuyeron enormemente al juego general del equipo. Pospíšil juega con la cabeza más que con los músculos, encontrando siempre los más pequeños huecos en la defensa rival. Tras su carrera como jugador, Pospíšil se convirtió en uno de los entrenadores más legendarios de Checoslovaquia, liderando al Bohemians de Praga a su único título de liga en 1983. Era reconocido por sus profundas y, en ocasiones, excéntricas filosofías futbolísticas. Fuera del campo, era un intelectual, un amante de la cultura y poseía una mente aguda y crítica. Veía el fútbol como un tablero de ajedrez donde cada jugador debía colocar una pieza en la posición correcta. Su carrera como entrenador estuvo llena de innovaciones, pero también marcada por altibajos debido a su personalidad directa. Sin embargo, su salud se deterioró rápidamente debido a la presión laboral y una enfermedad cardíaca. El 21 de octubre de 2003, el filósofo Pospíšil falleció a los 67 años. Su fallecimiento dejó un gran vacío en el mundo académico del fútbol, donde aún se le recuerda con su clásica frase: "El fútbol no tiene lógica, el fútbol es vida". A los 22 años, Josef Štibrani marcó el único gol contra España en su primer partido, ayudando a Checoslovaquia a dar la primera sorpresa del torneo. Fue un gol memorable, una definición delicada que superó a la estelar defensa española. Štibrani es un extremo con una velocidad y una capacidad de penetración excelentes. El entusiasmo y la confianza propios de su juventud le ayudaron a brillar en los 3 partidos que disputó en Chile. Su carrera se vio posteriormente mermada por lesiones, lo que le obligó a retirarse antes de lo previsto. Štibrani se convirtió entonces en profesor de educación física, impartiendo conocimientos y pasión por el deporte a miles de alumnos. Vive una vida sencilla en su ciudad natal, Trnava, satisfecho con su papel de profesor ejemplar. Fuera del campo, se muestra alegre, amable y muy humilde al hablar de su gol histórico. Lo considera el resultado de un esfuerzo colectivo más que un logro individual. Esa humildad es el aspecto más hermoso de su carácter. Es gratificante que hoy, a sus 85 años, Josef Štibrani siga sano. Participa a menudo en encuentros con aficionados y es testigo vivo de una época dorada del fútbol de Europa del Este, un profesor que aún mantiene viva la llama de la pasión en sus ojos envejecidos.
Václav Mašek, que entonces tenía 21 años, inscribió su nombre en la historia del fútbol mundial con un gol a los 16 segundos de iniciado el partido contra México. Fue un récord mundial que se mantuvo vigente durante 40 años antes de ser superado por Hakan Şükür. Mašek era un delantero talentoso con una definición increíblemente versátil y una aceleración impresionante. Aunque solo jugó un partido en Chile, ese instante de 16 segundos fue suficiente para convertirlo en una leyenda. Tras su carrera como jugador, Mašek no optó por ser entrenador, sino que se convirtió en ingeniero mecánico tras graduarse en la universidad. Era un hombre con una formación académica de mente lógica y un estilo de vida extremadamente disciplinado. Su carrera como ingeniero fue tan exitosa como su carrera en el campo, ocupando numerosos puestos directivos en grandes fábricas. Mašek es un testimonio de la imagen ejemplar de jugador intelectual en Checoslovaquia en aquella época. Vivió una vida tranquila con su familia en Praga, lejos del bullicio del mundo del espectáculo futbolístico. Ahora, a sus 84 años, Václav Mašek se mantiene lúcido y sano. Sigue siendo el orgullo del Sparta de Praga y siempre aparece con una sonrisa amable en los actos conmemorativos, recordándonos que a veces solo se necesitan 16 segundos para ser inmortal, pero toda una vida para mantener la personalidad. Jiří Tichy, a sus 28 años, es una historia de preparación y coraje. Durante todo el torneo en Chile, fue suplente la mayor parte del tiempo. Pero cuando Jan Lala se lesionó antes de la final contra Brasil, Tichy fue convocado para enfrentarse a Garrincha y Amarildo. Jugar el partido más importante de su vida sin preparación mental previa fue un gran desafío, pero Tichy jugó con gran esfuerzo, ayudándole a la defensa checoslovaca a mantenerse firme durante gran parte del encuentro. Su carrera estuvo estrechamente ligada al Sparta de Praga, donde ganó numerosos títulos nacionales. Tras retirarse, Tichy llevó una vida relativamente tranquila, trabajando en clubes locales y disfrutando de los sencillos placeres de la vejez. Tichy era conocido por su emotividad, sinceridad y un fuerte sentido de camaradería. Nunca se quejó de ser suplente, considerándose siempre parte de un equipo unido. Su carrera quizá no fue tan brillante como la de Masopust, pero su dedicación fue innegable. Sin embargo, la trayectoria del gran suplente terminó el 20 de agosto de 2016. Falleció a los 82 años, dejando tras de sí el recuerdo de un tenaz defensa que lo dio todo durante 90 minutos en Santiago, un héroe silencioso que cumplió su misión de la manera más completa.